Muy buenas noches, estimados colegas, amigos, amigas y distintos profesionales. Sean bienvenidos, bienvenidas a la tercera sesión, donde estamos desarrollando pues lo que son las teorías pedagógicas, que como lo he mencionado prácticamente es una revisión histórica. Me gustaría corroborar, pues, antes de dar inicio, si ustedes me logran escuchar y me indican ahí si tienen audio, ¿verdad? Para poder iniciar la sesión. Para las personas que veo que sí, dice Jonathan, perdón, dice que sí tiene audio. Fátima Andrade dice que sí también existe audio. Qué bueno. Entonces, estamos ya solventando pues, los problemas de comunicación para efectos de que charlemos, ¿verdad? Un momento sobre la tercera unidad sobre las teorías pedagógicas, ¿verdad? Como ustedes ven, es una secuencia, ¿verdad? De grandes segmentos de la historia donde se han venido desarrollando lo que son los distintos pensamientos por filósofos, sociólogos, psicólogos, de que se han venido preocupando por el fenómeno de la educación. Donde Jennifer, bienvenida Jennifer, dice todo bien, buenas noches. Los saluda también Jennifer a todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces, este, qué bueno, ¿verdad? Que nos estamos encontrando en esta tercera sesión donde vamos a tratar de darles secuencia, ¿verdad? Para que ustedes también vayan introyectando en digamos, en su proceso de formación, las distintas teorías que nos ayudan a nosotros como docentes eh, a generar esos aprendizajes digamos, un grupo de estudiantes nos son confiados. Las futuras generaciones, ¿verdad? Nos compete a nosotros dar ese pequeño impulso en su formación para que ellos continúen en esa trayectoria de aprendizaje, que también nosotros vamos en ese proceso, también, ¿verdad? Vamos en ese camino, pero tenemos la dicha, ¿verdad? De que los estudiantes nos miran a nosotros como aquella luz, ¿verdad? Aquella orientación que les sirve a ellos en su vida. Se nos acercan y miran a los docentes con digamos, con esa idea, ¿verdad? De recibir orientación, de recibir, digamos, aquella dirección para que los conocimientos les sean mucho más accesibles y mucho más fáciles, porque al final, si ustedes ya, digamos, van como en su práctica analizando, muchas veces la calificación que tienen los estudiantes de un buen docente a uno regular o a uno que no llena sus expectativas, son aquellos que le facilitan el conocimiento, aquellos que pese a la profundidad o a la complejidad de, digamos, los conocimientos o los temas, los docentes han hecho la tarea para el estudiante que sea fácil, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que detelarnos, investigar, indagar, tenemos que ser investigadores, no hay duda de eso, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar esa competencia de investigación para facilitarle a los estudiantes su conocimiento. Estamos a prueba en este momento, ¿verdad? Con la situación que estamos pasando. ¿Verdad? Es una prueba muy dura, muy importante, a la cual se están enfrentando la mayoría de docentes en este momento, ¿verdad? Que nos estamos enfrentando, ¿verdad? De una sola vez, casi todo el segmento de docentes, incluidos también los estudiantes, pero creo yo que los estudiantes por su condición digamos, de desarrollar, nacer, desarrollarse y estar muy apegados a los aparatos, digamos, a las herramientas tecnológicas, nos llevan a veces ventajas a nosotros que tenemos ya algunos años y no hemos, digamos, llegado a dominar dichas herramientas, ¿verdad? Pero ese es el gran reto que tenemos ahora como docentes, pero los retos en lugar de estresarnos nos deben de motivar. ¿Verdad? Esa es, digamos, la buena noticia, que los retos nos deben de motivar aún más. Hacer así, tomar la actitud, no sé si ustedes vieron o les pareció interesante esta serie de televisión que se llamaba El Doctor House, donde
los casos, ¿verdad?, de enfermedades sencillas no le gustaba atender, solamente le gustaba atender los que eran casos difíciles. Entonces, en este momento, pues es un reto para nosotros como docentes esta situación que estamos viviendo. Jennifer Guerrero dice, está muy interesante, Lick, el estudio de las pedagogías a lo largo de la historia nos enseña mucho eso. Correcto, Jennifer, de eso, digamos, de eso se trata, de que veamos cómo a través del tiempo la humanidad se ha venido preocupando por la educación. Ha sido de interés no solamente de pedagogos, no ha sido interesante, no ha sido un tema de interés solamente para los docentes, sino que también se han interesado muchas disciplinas. Por eso, hoy en día, como lo veíamos en la primera unidad, en educación hay una aglutinación de ciencias, ¿verdad? Todas las ciencias estudian la educación desde distintos puntos de vista y todos tratan de tener una concepción desde su particular disciplina. Por eso yo decía, revisábamos la vez pasada, eh, que es muy importante, digamos, ¿no? A veces nos llevan ventajas los docentes que tienen formación en sociología o en psicología o en filosofía, porque la educación ha sido como muy de interés en estas disciplinas, la antropología también, ¿verdad? Entonces, tratan de explicarse el fenómeno de la educación. Es más, yo antes me gustaba seguir a un filósofo, Claudio Naranjo, que él decía de que las personas ya adultas se interesan por las cosas más importantes y por eso es que él ya cuando tenía edad muy avanzada empezó a incursionar en la educación, es decir, ya el muy adulto se interesó por la educación. Entonces, porque dice de que ya las personas cuando ya tienen conocimiento, digamos, bastante, se empiezan a preocupar por lo más importante de la vida. Y llegaba él a la conclusión que el conocimiento más importante de todos es la educación, ¿verdad? Bienvenido Miguel Ángel Llanes Romero, un saludo para usted, buenas noches, sea bienvenido a la sesión. Espero de que podamos reflexionar sobre algunos temas, ¿verdad?, de la unidad 3 y que sean de mucho interés para todas y todos. Entonces, tenemos ahí la diapositiva, la presentación, ¿verdad?, que como de costumbre, digamos, tiene su nombre, ¿verdad? Entonces es el pensamiento pedagógico durante la Edad Moderna. La semana anterior estuvimos estudiando las raíces históricas, ¿verdad? Si hay algún punto de partida digamos, del conocimiento o de la aproximación a nuestra tarea de docentes, recuerden de que son los sofistas. Los sofistas son nuestro primer ejemplo a seguir, son ese grupo de personas, son ese grupo era una especie de grupo dedicado al conocimiento y a poder preparar a otros para la vida, ¿verdad? Entonces, esa tarea todavía nosotros, creo yo que algo, ¿verdad?, en esencia tenemos nosotros de los sofistas. Entonces, creo yo que pese a las conocimientos o señalamientos negativos que hay sobre los sofistas, creo yo de que nosotros podemos darle una lectura muy distinta al tema o al conocimiento, la actitud o quiénes fueron los sofistas. Entonces hay que hacer lecturas desde otro punto de vista porque sí, ¿verdad? Hay abordajes sobre la sofística de manera distinta a como acostumbradamente hemos leído, ¿verdad?, de que fueron los que acusaron a Sócrates, son aquellos que mintieron, son aquellos que presentaron una causa injusta y lograron la condena de Sócrates, pese, ¿verdad?, a que a su tema, a su tesis, su acusación, tal vez era injusta. Entonces, sin embargo, por su elocuencia, por su capacidad de discursos, por su capacidad de persuasión, lograron lo que ellos pretendían. Ya quisiéramos nosotros, digamos, como docentes, tener esa habilidad, ¿verdad?, en los discursos, poder persuadir a nuestros estudiantes, que logremos nosotros acercarnos al conocimiento, que a veces tenemos serias dificultades de vincular a los estudiantes en nuestros procesos de aprendizajes. A veces carecemos de esas habilidades y tenemos allá los sofistas que nos pueden ayudar o nos pueden orientar mucho sobre ese tema. Entonces, bueno, ahí tenemos ya
Creo yo que en términos generales yo muy satisfecho con su respuesta, ¿verdad? Estuve leyendo la pasé muy bien, leyendo sus reflexiones en términos generales, creo de que ustedes van a ser un grupo muy bueno, ¿verdad? En esta formación, les veo mucho el entusiasmo y la motivación por estos temas y esa es la clave para estos aprendizajes. Y me permito nada más hacer un paréntesis, ¿verdad? De que es necesario para generar aprendizajes a estos niveles cuando uno ya todos somos profesionales. Yo creo mucho en lo que sostenía Paulo Freire, ¿verdad? Que es uno de los pedagogos que están incluidos en esta unidad tercera. Cómo es que nadie enseña a nadie, sino que todos aprendemos juntos mediatizados por la realidad. Entonces yo eso lo creo firmemente, ¿verdad? Que en estos procesos a veces el que está, digamos, encargado orientando, muchas veces está dirigiendo, orientando el aprendizaje, pero por ratos también el educando, digamos, enseña al docente, enseña al facilitador. Entonces es un proceso, digamos, una relación, un proceso dialéctico digamos, entre docente y discente, porque esas son las dos figuras, ¿verdad? Docente, el que dice, y el discente. Entonces, está esa relación dialéctica de que todos aprendemos juntos. Y a este nivel profesional, esto que les estoy diciendo no es original de mi parte, sino que yo se lo escuché aún también a un profesor que tuve, la necesidad de mantener la humildad profesional. ¿Verdad? Porque cuando creemos que lo sabemos o creemos que ya no necesito que alguien me diga algo porque yo lo supero en conocimiento, ahí a partir de ese momento dejamos de aprender. A estos niveles ya que todos somos profesionales, a veces nos atrapa ese sentimiento de considerarnos que sabemos mucho y que no necesitamos del otro. Cuidado con ese pensamiento porque a partir de ese momento, ¿verdad? Le ponemos un límite a nuestro aprendizaje, que el aprendizaje, como veíamos en la unidad 1 también, por eso hablamos de pedagogía y andragogía, que el aprendizaje, ¿verdad? Es una tarea que no se acaba nunca, desde que estamos en el vientre materno, desde el momento de la concepción, como vimos en la Ley General de Educación, que la primera fase digamos, del tipo de educación, la primera fase es la educación inicial, que esa va desde la concepción hasta los 4 años. Entonces, y que esa es la parte más importante. Ahí es donde hay que invertir más. Los estados de aquí donde deben de invertir más en esa formación, en esa educación inicial. Entonces, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es siempre, aunque tengamos que licenciaturas, maestrías o doctorados, siempre, ¿verdad? Es de mantener esa actitud, esa humildad profesional, académica, y siempre estar atento a aprender del otro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la presentación y tenemos ahí nuestra agenda de esta noche, ¿verdad? Que como acostumbradamente son 5 puntos de los que vamos a comentar un poco y que esto también les sirva a ustedes como una especie de, digamos, un insumo más para la reflexión que ustedes semana a semana van haciendo sobre el fenómeno educativo, que en esta materia, ¿verdad?, es dedicado a las teorías pedagógicas. Al final de esta materia, ustedes tendrán que tener una idea ya bien fija sobre lo que son las teorías pedagógicas que tendrán que asociarlo a otros conceptos que me parece a mí que es importante tener claridad, porque cuando hablamos de teorías pedagógicas también entran en juego otras categorías, otros conceptos que es necesario manejar como modelo pedagógico, teoría pedagógica, que sería el tema de la asignatura, corriente pedagógica, enfoque pedagógico, paradigma, ¿verdad? El paradigma en educación. Entonces son esas palabritas que distintos autores las entienden de manera diferente. Todo depende del autor que nosotros consultemos, entonces le da un tratamiento distinto. Aquí lo importante será que ustedes tomen en cuenta de que este es un fenómeno o es un tema muy complejo de abordar, porque la teoría pedagógica es la que nos identifica a nosotros como docentes. Ya que estamos cerrando, digamos, a conocer varias teorías pedagógicas, que en medio las hicimos unas aproximaciones
en la unidad anterior, y hoy ya vamos a hablar más detenidamente sobre algunos autores, algunos pedagogos con sus pensamientos sobre el aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes llega un momento que cuando estamos estudiando a estos pedagogos, nos vemos motivados, nos vemos atraídos por sus postulados, por su concepción, por sus ideas que tienen sobre la educación, sobre la forma de cómo las personas logran un mejores aprendizajes. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos comenzamos como a conectarnos, ¿verdad?, con estos pedagogos y nos empezamos a interesar por todo lo que ellos han escrito, todo lo que ellos han hablado, todo lo que ellos han desarrollado, digamos, en su campo profesional relacionado con la educación. Porque hoy por hoy, pese a que han sido escritos muchos años, todavía, ¿verdad?, siguen sintiéndose esas influencias en nuestra práctica docente. Creo yo que lo que sí nos podría preocupar es que nosotros tengamos una práctica docente y no sepamos a qué teoría pedagógica responde eso, porque a veces realizamos una práctica pedagógica y casi es una calca, ¿verdad? Es un modelo a todo, digamos, en todos sus elementos aristotélico. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que nuestra práctica docente ya representa, ¿verdad? O responde a un modelo ya desarrollado en la historia. Ahora, con esto esperamos pues que ustedes vayan identificando todas esas posturas pedagógicas, todas esas corrientes pedagógicas para que se vayan identificando. Y ojalá ya verán ustedes que ya en este trabajo que viene, que van a presentar, ya empezarán a aparecer temas de investigación para su investigación final, su tesis. Ustedes aquí, a partir de estas materias, yo recomiendo, ¿verdad?, de que con mucha anticipación vayan pensando en su problema de investigación, porque no vayan a esperar que ya terminen, digamos, la parte teórica para empezar a escoger su tema, sino que sería muy importante de que ya fueran pensando en una situación problemática y se dediquen ya como a indagar y a reflexionar sobre ese problema para que su investigación también llegue a ser con un nivel de profundidad, digamos, a una maestría, ¿verdad? Porque es un posgrado donde su nivel de educación es bastante superior. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que son las escuelas positivistas, el positivismo como corriente sociológica, el conductismo, ya lo que decía, muchas de estas características del conductismo asociadas a la escuela tradicional están muy vigentes en nuestra práctica. Es más, a veces nosotros realizamos estas prácticas conductistas o tradicionales y a veces ni cuenta notamos. O el hecho, por ejemplo, usando estos entornos virtuales, a veces no por el hecho de usar una computadora, no por el hecho de usar un internet, no por el hecho de estar en un entorno virtual, ya vamos a decir de que hemos dejado atrás la educación tradicional o prácticas conductistas que, digamos, mucho prejuicio digamos, han dejado en generaciones completas en cuanto a su educación. Luego está el aprendizaje como tercer punto, el aprendizaje significativo. Aquí ya se vuelve más interesante, digamos, aquí sí ya da un salto de calidad los modelos de aprendizaje y ya no se diga cuando pasamos ya a las teorías constructivistas, donde digamos, nuestro sistema educativo nacional declara así, digamos, de manera expresa, donde su modelo o su teoría pedagógica es el constructivismo, porque esto nos lleva también a la formación de competencias, tema que está muy de moda, ¿verdad? El tema de que en la UNESCO también se trata de esa manera, lo admiten como una forma de enseñanza, ¿verdad? El aprendizaje por competencias. Y finalmente terminamos con la escuela emancipadora, tema con el cual yo me siento bastante identificado, pero ahí tenemos ese listado mediante el cual ustedes podrán irse formando o haciendo su concepción de la educación. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, con nuestra pregunta motivadora de la sesión, como es por qué es importante el estudio del pensamiento pedagógico durante la edad moderna.
bueno, ya creo yo de que ensayando una hipótesis, de dándole una respuesta a este tema antes de entrar a, digamos, a comentar con ustedes el tema, creo yo que una de las posibles respuestas a esta pregunta será, pues, primero conocer las distintas teorías que se han escrito en esta edad, ¿verdad? Conocer cuál ha sido el pensamiento pedagógico durante esta etapa de la historia que han generado o que generaron grandes transformaciones a la educación que se gestó, ¿verdad?, en la Edad Media, porque la educación tradicional la vemos nosotros que podríamos decir que surge en esa Edad Media, en el seno de la iglesia, ¿verdad? Nace esa educación tradicional y a partir de todas estas teorías pedagógicas de la edad moderna, se intenta, ¿verdad?, una reacción contra, ¿verdad?, contra ese modelo de educación tradicional. Llámese conductismo, llámese aprendizaje significativo, llámese constructivismo o de escuelas emancipadoras. Existen más, ¿verdad? Existen más teorías, pero estas son las que hoy por hoy en esta unidad trataremos de comentar un poco. Pero recuerden de que hay una gran cantidad de teorías pedagógicas escritas por muchos autores que todo dependerá del nivel de interés que ustedes pongan en este tema y las van a ir descubriendo poco a poco. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? El pensamiento pedagógico en la edad moderna. Ese es, digamos, nuestro tema de investigación porque ya para la siguiente semana ya vamos a hablar mucho más temas más actualizados sobre la educación. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Con el primer tema, como es la escuela positivista, cuyos representantes más importantes, ¿verdad?, son Comte y Stuart Mill. Esta es una teoría, ¿verdad?, que así se le conoce como teoría positivista, y esta partía de una tesis, digamos, un principio que permeaba toda la postura, digamos, de este momento histórico, que era que todo conocimiento, ¿verdad?, y actividad filosófica o científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobación a través del método científico, por lo que rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Dicho en otras palabras, ¿verdad? Digamos, para esta escuela, básicamente solamente admitían como conocimiento aquello que pasaba por el método científico, que era una confianza ciega, era digamos, una especie de que solamente se admitía como conocimiento válido, como conocimiento aceptable, aquel que pasaba por el método científico. Si había un conocimiento que no podía ser pasado por el método científico, entonces le negaban la calidad o la categoría de ser de cientificidad, es decir, no era ciencia, porque no podía ser pasado por ese método científico. Pensemos que así como hoy por hoy, ¿verdad? Los trabajos de investigación que se hacen a este nivel, si no se realizan generando o pasando por ese proceso del método científico, se le niega su categoría de académico, ¿verdad? O sea que el trabajo puede ser muy bueno, pero si no ha pasado por este método científico, entonces carece de cientificidad. Aquí es donde hay un desarrollo, digamos, muy importante de la ciencia, principalmente las matemáticas y la lógica, que prevalecían, ¿verdad?, sobre las ciencias sociales, pero Comte digamos, le dio la calidad de ciencia también a la sociología, siendo una ciencia social. Entonces, y aquí a partir de aquí se da, digamos, la clasificación de la ciencia, ¿verdad?, como ciencias formales y ciencias prácticas, donde las ciencias formales, su objeto de conocimiento no tiene una existencia real, sino que tiene su objeto de estudio es creado, así como como decíamos, la lógica y las matemáticas. Y entonces ahí podemos nosotros ubicar a nuestra ciencia de la educación, ¿verdad? Así como las distintas disciplinas, las podemos ubicar como ciencias fácticas, ¿verdad? Aquellas ciencias que su objeto de estudio es empírico. Entonces, aquí digamos, la idea clave de esta escuela positivista es
que no admitía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo aquello era el método científico, era el que prevalecía. Todo conocimiento que no fuera de la, digamos, de la experiencia, ¿verdad? Mediante la observación, entonces le negaban dicha calidad de ciencia. En el texto ustedes ahí podrían revisar, ¿verdad? Cuáles eran los principios y características que más, digamos, destacaban de esta postura, esta, perdón, de esta corriente o teoría pedagógica, como era la lógica de las investigaciones. Era lo que les decía, ¿verdad? Que para el caso, digamos, en mi otra profesión, como es el derecho, hubo un autor que en esta época era Hans Kelsen, que quiso hacer del derecho una ciencia, pero como era cultural, entonces no era considerada como ciencia, entonces quiso someter los esquemas legales a el método científico para poder probar y experimentar y pasar por ese método, y su intención era lograr que el derecho fuera también considerado como una ciencia, igual que la lógica, igual que las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pero que eso con el tiempo ya superado, digamos, eso, eh, digamos, tuvimos que abandonar esa postura de ese autor y retomar. También, digamos, otra de las características sería que el objetivo de la ciencia es observar para poder explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales. Entonces, era necesario hacer que una ciencia tendría digamos, como objetivo principal la observación. Lo mismo, ¿verdad? Debe de ser observable a través de los sentidos humanos y solo debe valerse de la lógica para interpretar los hechos observados. Entonces, como decía, ¿verdad? Todo aquello que no tuviera esta calidad o no pudiera hacerse de esta manera, carecía de ciencia. Entonces decía que la ciencia no es lo mismo que sentido común y los científicos deben evitar cualquier interpretación sobre los datos que han recolectado. Dicho esto, ¿verdad? Podríamos decir que aquello que está dentro del pensamiento abstracto le niegan toda posibilidad de ciencia, así como la metafísica. Para ellos esto, para esta corriente no era, digamos, una ciencia, ¿verdad? Porque se consideraba de que no era capaz de pasarse por los sentidos. La ciencia debe de producir conocimiento y debe ser lo más objetiva y libre de valores posibles. Por lo tanto, no deben interferir en ella la política, la moral y los valores culturales. Hacer una investigación sobre, digamos, sobre la política, sobre la moral y los valores culturales, para esta postura filosófica, corriente pedagógica, no era ser ciencia, no era científico, cosa que hoy en día nosotros podemos decir de que no, ¿verdad? Hay buenas investigaciones, hay investigaciones científicas que versan sobre la política, o hacer, digamos, análisis científicos sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre la libertad, ¿verdad? Entonces se pueden llegar a hacer análisis científicos de este tipo, pero no con la rigurosidad como se hace en las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, vamos a decir entonces que este positivismo, ¿verdad? Y sus grandes aportes en cuanto a la educación, ¿verdad? Serían que se desarrolló la ciencia, ¿verdad? Gracias a esos límites que marcó entre los hechos reales y la simple suposición. Eso sí, ¿verdad? Tiene, digamos, grandes aportes porque logró, ¿verdad? Digamos, alcanzar esos niveles de conocimiento producto del análisis, digamos, más empírico, ¿verdad? Donde se podía llegar a tener un mejor conocimiento sobre el objeto de estudio de manera ya con un método, ¿verdad? Y con unas técnicas muy, pero muy especificadas. Brindó grandes aportes para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Sociales, dado que es el mismo Augusto Comte, padre de la sociología, que definió el método científico para analizar los fenómenos sociales, ¿verdad? Entonces, aquí se podría decir que también tenemos grandes avances en la educación, porque la educación se podría ubicar dentro de estas ciencias fácticas, sociales, ¿verdad? Ahí la podemos ubicar dentro de la clasificación de ciencias. Gracias a él, pues podríamos decir de que nuestra disciplina tiene esa categoría de científico.
Entonces, dentro de los científicos más destacados del siglo XX, se encuentran en el grupo de Berlín y Viena, quienes hicieron grandes aportes a la ciencia, dentro de las cuales están, ¿verdad?, Bertrand Riemann, autor de su geometría de euclidiana, Hertz, el primer científico en producir ondas electromagnéticas en su laboratorio, etcétera. Entonces aquí hubo un gran avance, hubo un gran desarrollo científico de las ciencias, producto de los postulados de esta escuela. Entonces, todo esto, ¿verdad?, son los grandes aportes de la escuela positivista, donde podríamos rescatar que a partir de ese momento, en educación, lo vemos permeado por el método científico. Hoy la validez de una investigación, hoy por hoy, ¿verdad? La validez de una investigación en pedagogía, ya ustedes cuando presenten sus tesis serán requeridas, ¿verdad? Bajo este esquema del método científico. De lo contrario, no se le puede dar esa categoría de ser un estudio científico. Entonces, gracias a ello, pues, tenemos una ruta a seguir, ¿verdad? Unos pasos a seguir para ser científico. Pero recuerden ustedes que lo científico al final no es que lo da el método, sino que es una comunidad científica la que califica nuestros trabajos, lo que otro ha hecho, es sometido a un comité de otros profesionales que son los que le dan el aval de que si esto que hemos investigado nosotros es científico o no. Al final, ¿verdad?, lo que valida nuestro trabajo o cualquier trabajo será cuando los otros profesionales, digamos, dictaminan que consideran de que lo que nosotros hemos hecho sí tiene esa calidad de científico. Entonces, pasamos al segundo tema, que aquí sí ya vamos entrando en materia, ¿verdad?, sobre algunas críticas, algunos problemas que se pueden estar, digamos, sufriendo o gestando en este momento en nuestra coyuntura, ¿verdad? Y es, digamos, esta teoría pedagógica que le conocemos como conductismo. Algunos autores, digamos, se ven muy atraídos por esta teoría e incluso hay instituciones que las adaptan o la adecuan en sus modelos pedagógicos. Ya ustedes verán si en su práctica docente, ¿verdad?, está implícita o está presente esta teoría pedagógica. Y aquí podríamos decir que los principales representantes son Pavlov, Tordinkin, Watson, Skinner y Bandura. Hay que decir que estas teorías pedagógicas, sus antecedentes los tienen con Pavlov, que empezó a hacer unos experimentos con animales y empezó a detectar esta relación que hay sobre los comportamientos. Y él empezó a hacer observaciones en animales y veía de que los animales respondían, o sea, tenían una reacción frente a un estímulo. Entonces, cuentan, ¿verdad?, ahí las anécdotas, los experimentos de Pavlov, que dejaba sin darle comer a un perro y luego le sonaba la campanita para darle alimento. Y así empezó él a repetir esa práctica hasta que empezó a observar que el animalito, cada vez que él le sonaba la campanita, el animalito comenzaba a babear. Y ya sabía el animalito de que al sonar la campana, pues él ya sabía de que se le iba a dar alimentos, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer esos experimentos a ver esa relación entre estímulo y respuesta. Hoy, ¿verdad? Sí, perdonen que haga el tránsito tan brusco, ¿verdad? Tan así de una sola vez a nuestra realidad. Nosotros observar en nuestra práctica forense, a veces que nosotros utilizamos esa metodología. Queremos que nuestros estudiantes reaccionen, no encontramos otro método de cómo hacerlo reaccionar, cómo motivar a nuestros estudiantes y encontramos una manera muy efectiva como es estimularlo, ¿verdad? Darle un estímulo. ¿Cómo puedo yo estimular para que el estudiante reaccione y se motive en mis clases? Bueno, le digo, todo el que venga a clase yo le voy a subir un punto. Si alguien hace todas las tareas, ¿verdad?, y responde todo, entonces le voy a dar tantos puntos. Pero también lo podemos utilizar de manera negativa. También le puedo decir de que quien no viene a clase le voy a bajar un punto. Eso lo que trato yo es moldear su comportamiento, ajustar su comportamiento a reglas para que él sea
digamos, más obediente, que sea, digamos, más dócil a las reglas administrativas. Entonces, viene en ese sentido, ¿verdad? El conductismo es una teoría psicológica, ¿verdad? No es sociológica ni filosófica, sino de psicológica. Para los profesionales en psicología, aquí perfectamente van a hacer la conexión, ¿verdad? Entre lo que es educar con estos esquemas conductistas, que en su momento fueron digamos, muy importantes, se les dio mucho valor, puesto de que eran aquellos aprendizajes donde la sociedad quería preparar a las nuevas generaciones de manera rápida, de manera inmediata, y vieron de que como Bandura, ¿verdad? Que el modelaje era muy importante para la formación de las futuras generaciones. Y empezó a ver digamos, esa manera de generar conductas o digamos que las nuevas generaciones aprendieran comportamientos a través del modelaje. Y yo cuando leo este principio de Bandura, como todo conductista, solo recuerdo una frase de un maestro que tuve en la maestría, cuando yo estudié la maestría en la docencia, que nos decía a nosotros que el docente enseña más con lo que calla que con lo que dice. Y él, ¿verdad? Se refería, luego que fui profundizando yo en la lectura de esta teoría pedagógica, era eso, ¿verdad? Que era el aprendizaje por modelaje, donde consideraba él la necesidad de que el docente tuviera comportamientos éticos, porque el docente no solamente enseña cuando está en el aula, sino que lo más importante lo enseña con su vida familiar, con su vida comunitaria, con sus relaciones con sus colegas, con sus amigos profesores, la relación que mantiene con sus estudiantes. Entonces, por eso él hacía esa afirmación de que nosotros, los docentes, enseñamos más con lo que callamos que con lo que decimos. Entonces, tenemos cuando estos estudios aparecieron, entonces se hizo, ¿verdad?, la adaptación o la adecuación a la educación. Pero antes, ¿verdad?, las características, que ustedes ahí tienen todo un listado de características del conductismo, donde se fundamenta sobre el condicionamiento clásico, asocia estímulos iniciales con los eventos neutros, tiene un condicionamiento operable, ¿ya? Las acciones particulares son seguidas de algo deseable o no deseable, estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento. Fíjense que también estas características del conductismo también se relacionan con un tema que desarrolla un filósofo actual, el último de la escuela de Frankfurt, como es Jürgen Habermas, que desarrolla esta categoría del interaccionismo social, donde los comportamientos nosotros los aprendemos dependiendo del medio en el que nos encontremos. Y nosotros vamos aprendiendo ciertos comportamientos de acuerdo al grupo que pertenecemos. Así como se fijan ustedes que hay grupos de personas que siempre andan juntas y empezamos a ver ciertas características que los identifica a todos. Por ejemplo, la misma manera de hablar, la misma manera de sonreír, se visten casi iguales, usan las mismas indumentarias, a veces andan hasta los mismos zapatos, los mismos teléfonos, y si una persona se quisiera integrar a ese grupo, pues necesariamente tendrá que adoptar los comportamientos de este grupo. Entonces, es así donde vamos como aprendiendo por modelaje, ¿verdad? Dependiendo de las acciones o comportamientos del resto. Ahora bien, este conductismo, aquí viene el asunto que nos interesa, es su relación con la educación. Bueno, yo voy a ser sincero en decirle que pese a que le podemos ver algún punto positivo al conductismo, yo en lo personal le veo más aspectos negativos que positivos, ¿verdad? Y nada menos el día estuve viendo entrevistas que le hicieron a la ministra de Educación el día de ayer, y hoy este día volví a ver otra entrevista que le hicieron a ella, y más o menos se refería al problema generado digamos, al fracaso. Hablaba ella de una especie de fracaso escolar en nuestro país debido a que hemos tenido una educación repetitiva, memorística y automatizada, donde los estudiantes han
realizado o, digamos, desarrollan comportamientos no porque digamos, porque tienen conciencia del conocimiento que los lleva, digamos, a lo que hacen, sino que todo lo hacen porque han sido acondicionados de esa manera. Hacer exámenes de memoria, repetir, digamos, ciertas actividades hasta que la persona lo introyecta, ¿verdad? Y adecua su comportamiento a esas, digamos, a esa manera de, de hacer las cosas, ¿verdad? Se va condicionando a la persona, entonces se le da mayor importancia a esa repetición, a esa memoria y a esa automización. Según la ministra, eso, ¿verdad?, ha sido un fracaso en nuestro sistema escolar. La necesidad de cambiar de rumbo. Yo, la verdad es que me pareció bastante interesante porque creo yo de que ella le quisiera, ¿verdad?, estar dentro de sus pretensiones, que eso es lo importante, que está digamos, en su visión que tiene de la educación, de que hay que cambiarle el rumbo a esta educación. Cosa que creo yo que espero de que esta maestría en cada uno de ustedes, ¿verdad?, en su práctica docente, ¿verdad?, los que estamos en la práctica docente, nos lleve a reflexionar estos temas, porque al final lo que tratamos de ello es que haya un desarrollo de nuestro país, que las nuevas generaciones, los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros abogados, sean, digamos, profesionales de éxito, que sean personas muy preparadas, muy capacitadas, no un progreso económico, que no vendría mal, ¿verdad? Un desarrollo económico, una prosperidad económica, pero más que eso, que sean sujetos felices, porque las personas somos felices si estamos realizadas. Y si somos sujetos que nos hemos realizado, que tenemos un proyecto de vida, con seguridad les digo de que vamos a ser personas muy, pero muy felices. Entonces, el conductismo en educación, ¿verdad?, ha desarrollado la docilidad, ¿verdad?, donde manipulamos o controlamos conductas de los estudiantes. Para eso sirvió el conductismo al final. Se convirtió en una herramienta que en este entonces digamos, fue muy buena, pero que con el tiempo, lejos de generarle beneficios, comenzó a afectar, digamos, la formación de las futuras generaciones. Sin embargo, ¿verdad?, hay que decirlo, yo lo puedo decir de que en la práctica yo veo muy presente este conductismo, y hoy me lo confirma la ministra de Educación diciendo de que ella observa en la cartera, ¿verdad?, en la cartera que ella administra, que la mayoría de docentes generan una pedagogía de tipo conductista, cuando el currículo, ¿verdad?, lo que son planes de estudio, todo eso está plagado por el constructivismo y por el aprendizaje por competencias, pero, ¿verdad?, como se tiene una formación conductista, esto poco, digamos, ha tenido incidencia, ¿verdad?, en la formación de las futuras generaciones. Luego pasamos a ver otra teoría pedagógica, como es el aprendizaje significativo. Y ahí, ¿verdad?, vamos a ver de que su mayor representante es David Ausubel, donde vamos a decir de que, miren, en términos concretos, el aprendizaje significativo funciona de la siguiente manera, y esto es lo que se planteó Ausubel. Toda persona, todo estudiante, todo enseñante tiene unos conocimientos previos, ¿verdad? Nadie es una computadora sin datos. Todas las personas tenemos un conocimiento. Entonces, el aprendizaje, ¿cómo ocurre? Según Ausubel, dice, bueno, una vez que yo conozco cuáles son los aprendizajes previos de este estudiante, lo confronto con él, le presento los aprendizajes nuevos, es decir, los conocimientos nuevos, entonces él hace la relación de lo que él sabe con el nuevo conocimiento y hace una relación. Y de esa relación surge un tercer conocimiento distinto al previo y distinto al nuevo, ¿verdad? Y eso, el resultado de la relación entre el conocimiento previo con el nuevo conocimiento, a eso es lo que le llama Ausubel como aprendizaje significativo, que sería ese plus, ¿verdad? El resultado de la conexión o combinación de esos dos conocimientos. Entonces, ahí es donde, si resulta ese aprendizaje, entonces sí vamos a decir de que es un aprendizaje significativo. Y aquí, bajo este sistema, vamos a tener un estudiante muy motivado, ¿verdad? Como cuando a nosotros nos presentan un tema y que yo nunca lo he escuchado.
y digamos, sí, comienzo a leer y comienzo a darme cuenta de cosas que yo no sabía. Entonces esto, para los que nos gusta el conocimiento, así como la actitud filosófica de los griegos, esto como que nos apasiona más y nos interesa más. Pero si hay un estudiante donde le presento un conocimiento que él ya tiene, ¿verdad? Donde él ya lo sabe, entonces acá el estudiante no tiene aprendizaje significativo y lo que voy a tener es un estudiante aburrido, un estudiante estancado. Entonces, esto, ¿verdad?, imposibilita su formación. Entonces, Ausubel, ¿verdad?, propuso esta teoría, digamos, en su teoría pedagógica del aprendizaje, el aprendizaje significativo que debemos buscar en los estudiantes. Entonces, es así como, por eso es que se hacen estas pruebas diagnósticas. El hecho de hacer pruebas diagnósticas no es solamente por hacerlas, sino que es con el objeto de que nosotros conozcamos qué aprendizajes previos tiene el estudiante y luego empezar a, ¿verdad?, a organizar toda la temática, todo, digamos, el contenido de que vamos a desarrollar en la asignatura, de tal manera que esto le sirva, digamos, siempre le sea motivante para él, que esté motivado el estudiante por esos aprendizajes significativos. Ahora bien, en cuanto a las ventajas, ¿verdad?, y características, decimos que aquí se presenta la información al educando como debe ser aprendida en su forma final. Entonces, le damos así como los objetivos finales que pretendemos con el proceso de aprendizaje. Se presentan temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. Era lo que les decía. Utilizamos los conocimientos que él tiene ya sobre esos objetos. Yo no puedo iniciar una cátedra si antes no tengo ese conocimiento previo de los estudiantes. Dar cierta información al estudiante provocando de que éste por sí mismo descubra sus conocimientos nuevos. Entonces, hay que decir también, ¿verdad?, de que este aprendizaje significativo también nutrió y fortaleció a otra teoría pedagógica que vamos a ver subsiguientemente, como es el constructivismo. Hoy por hoy, una de las teorías pedagógicas que tiene la mayoría de adhesión de docentes. Los docentes, digamos, nos vemos muy atraídos por esta, digamos, esta teoría pedagógica del constructivismo, que la representan estos dos grandes teóricos como son Piaget y Vygotsky. Entonces, también, ¿verdad?, provoca información, contenidos, ¿verdad?, y temas importantes y útiles que den a conocer resultados, ideas nuevas en el alumno. Era lo que les decía. Es necesario, ¿verdad?, que el estudiante le presentemos que el resultado de los contenidos preparados, ¿verdad?, le generen en el estudiante ese interés porque es un nuevo conocimiento. Entonces, es como cuando me presentan un tema que yo nunca he escuchado y le veo la gran práctica en mi trabajo. Entonces, hago esa relación y por eso es que me intereso, porque me va a ser útil en mi práctica profesional. Pero a veces si yo le estoy dando, digamos, temas que no tienen ninguna utilidad práctica, como ahora la ministra de Educación, perdonen que esté reiterando eso, pero me pareció muy interesante lo que ella habló sobre estos exámenes que ella está observando a veces que se hacen en línea, donde al estudiante se le preguntan fechas o datos así como históricos, y que ella hacía la reflexión, ¿verdad? Dependiendo se trata de un un profesional de historia, de antropología, tal vez sí le puedan ser útiles esos datos, pero ella hacía la reflexión inmediata si a un médico, a un abogado, a otro tipo de profesionales, qué utilidad podría grabarse o memorizarse una fecha de un nacimiento de un autor o sobre un acontecimiento histórico que ocurrió hace como siglos, o sea, o como estos datos de la Edad Media, que nosotros digamos, nos sacrifiquemos mucho por memorizar todas esas fechas y qué utilidad nos va a tener eso, digamos, en nuestra práctica. Entonces ella hacía esa reflexión en el sentido de que probablemente no sean muy útiles esos aprendizajes. Además, dice, bueno, las aplicaciones pedagógicas, vamos a saltarnos un poco, ¿verdad? Es necesario, digamos, que el estudiante, perdón, que el docente organice de manera lógica y jerárquica los materiales en el aula, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no solo importa el contenido, sino también la forma en que se presentan a los educandos. Por eso se requiere, ¿verdad?,
planificación, una preparación para presentar esos conocimientos y que sean atractivos para el estudiante. También es indispensable considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que este se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el docente hará que se motive a aprender. Esto, ¿verdad? En lo personal me parece clave este dato, porque también recuerdo a un muy buen docente que tuve, que yo eso lo recuerdo mucho porque me sirve en mi práctica docente como es el deber, la obligación que tenemos nosotros como docentes de caerle bien al estudiante, puesto que cuando el docente le cae bien al estudiante, ya genera un escenario, ¿verdad? Genera un espacio, genera un clima de aprendizajes, puesto si ocurre lo contrario, es decir, si el estudiante le tiene, digamos, una especie de rechazo o le cae mal, perdone la expresión, si le cae mal su profesor, entonces ya está en condiciones de que este estudiante no va a aprender y pierde sentido nuestra función o nuestro trabajo en el aula, en ese escenario, puesto que el estudiante cuando está en esa condición de rechazo a su profesor, entonces ya hay una barrera para el aprendizaje, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, estas son una de las grandes ventajas o los grandes aportes del aprendizaje significativo. Asimismo, ¿verdad? Pasamos a la teoría pedagógica, como les decía, creo yo de que para los colegas acá en esta asignatura que son docentes, creo yo de que ya están muy familiarizados con la teoría pedagógica, en donde digamos, es una de las que ha tenido más incidencia en la práctica forense. Como decía, la mayoría de docentes están como muy, pero muy adheridos a esta forma, ¿verdad? Esta teoría pedagógica, que básicamente es aquella la que permite, ¿verdad?, que el estudiante sea, digamos, el constructor de su propio aprendizaje. Y aquí, por eso, incluso se llega a decir que el rol del docente ya cambia un poco. A partir de este momento, incluso se le va cambiando el nombre, que ya no es profesor, ya no es docente, ya no enseña, sino que ya facilita. Es un orientador. Aquí se vuelve como un orientador del estudiante porque el estudiante es el que va conociendo, él es el que va marcando, digamos, sus capacidades de aprendizaje, ¿verdad? Puesto de que está basada, ¿verdad? En esa forma de aprendizaje donde el estudiante aprende de manera autónoma, donde él se apropia de su proceso de aprendizaje y ya no, nosotros no le vamos marcando como límites, ¿verdad? Que usted va a llegar hasta acá, esto es lo que usted va a hacer, sino que el docente nada más va potenciando, ¿verdad? Va marcando, digamos, nada más acompaña al estudiante para que el estudiante alcance, ¿verdad? La potenciación, que eleve a su mayor potencia sus capacidades intelectivas. Entonces, bajo este modelo pedagógico, ¿verdad? Entonces, los estudiantes construyen sus propios conocimientos. Entonces, los estudiantes, digamos, y el docente solo tienen una función de orientar y facilitar. Como les decía, aquí cambia hasta el nombre de lo que hacemos. Incluso ya en estos entornos virtuales ya no se le llama ni facilitador ni orientador, sino que ya en estos entornos virtuales a lo que hacemos nosotros ya somos tutores, ¿verdad? Somos tutores, ya no somos ni facilitadores ni orientadores, sino que ya cambia el concepto, el nombre de docente. Por eso, hoy por hoy, incluso estamos pasando en una etapa de transición por lo que estamos viviendo y podemos darnos cuenta que la función de docentes puede cambiar de manera abrupta, ¿verdad? Puede que definitivamente ya los procesos pedagógicos, ya la figura del docente no responda a la misma, ¿verdad? A la misma función que veníamos haciendo antes. Entonces, este constructivismo, vamos a decir de que cuáles fueron las ventajas o los beneficios que se generó con él. Bueno, desarrolló habilidades cognitivas, porque aquí es donde incluso está uno de los postulados de la UNESCO, que lo vamos a ver la otra semana, como son aprender a hacer, ¿verdad? Aprender haciendo las cosas. Si hay una manera de aprender las cosas es haciéndolo y no como cuando a alguien le quieren enseñar a conducir vehículo
o cuando a alguien le quieren enseñar a usar un equipo informático y comienzo a darle diapositivas y le empiezo a dar teorías, cuando, digamos, conseguiría más aprender poniéndolo y dándole la computadora y el que descubra, ¿verdad? El que vaya descubriendo qué es lo que puede hacer con su computadora. Hoy por hoy, ¿verdad? En este modelo, los docentes bajo este esquema van permitiendo que los estudiantes vayan aprendiendo según su ritmo. Por eso es que a veces es muy problemático los sistemas de evaluación, porque saben ustedes que el talón de Aquiles en educación es la evaluación, donde la mayoría de docentes no sabemos qué evaluar, cómo evaluar, por qué evaluar y para qué evaluar. Esas son preguntas que hay que responderse y sé que no son fáciles de responder, puesto que la evaluación como tal, es así como digo, es el talón de Aquiles, es el punto más débil de los docentes, ¿verdad? Donde, digamos, es donde más se cuestiona la labor docente al momento de la calificación. Entonces, otro de los beneficios es adaptar a las necesidades del alumno. Este modelo permite, ¿verdad?, ir adaptándose de acuerdo a los digamos, a las necesidades que va teniendo el estudiante, puesto que los estudiantes no todos tienen el mismo interés en la temática a veces que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, los precursores, perdón, lo decía, los precursores son Jean Piaget y Vygotsky, donde ambos pueden ser como los grandes, digamos, orientadores que podemos tener en esta teoría, ¿verdad? Que yo espero que se hagan su tiempo para que puedan leer detenidamente estos pedagogos. Y vamos a quedar ya con la última, que creo yo que me parece a mí, en lo personal, que es una de las teorías que cuando yo empecé docencia me vi muy, pero muy motivado, ¿verdad? Cuando llegamos a estudiar, cuando una vez que habíamos hecho el desarrollo histórico de todas las teorías pedagógicas, llegamos a estas escuelas y tuvimos que estudiar a todos estos pedagogos, Makarenko, Freinet, Freire y Nil y Illich, ¿verdad? Yo en lo personal le hice más lecturas de Freire y de Iván Illich, me pareció muy interesante Iván Illich, tiene un libro que se llama La sociedad desescolarizada, donde él propugnaba sobre la desaparición de las escuelas, porque las escuelas, lejos de generar beneficios, decía él, ¿verdad?, en su postura, impedían el conocimiento. Pero, claro, hoy no podemos pensar en una sociedad sin escuelas, pero hay una corriente pedagógica que sostiene esto, ¿verdad?, que la sociedad bien puede funcionar sin escuelas, porque las escuelas, como decía Althusser, ¿verdad?, que los aparatos ideológicos del Estado, que la reproducción de esquemas, ¿verdad? Una de los aliados son la escuela, la iglesia, donde reproducen un tipo de sujeto de que hay que formar. Porque, como veíamos en la primera unidad, la educación no es un acto inocente o es un acto que todo acto educativo tiene una finalidad. Entonces, de lo que se quiere formar. Entonces, vamos a ver que estas escuelas emancipadoras tenían, ¿verdad?, como propósito principal la liberación y la independización del sujeto. Buscaba formar a la persona para la vida, para que el ciudadano se integre a la y convivencia social, con una mentalidad crítica, consciente del contexto que le rodea y capaz de desenvolverse de esta forma libre y activa. En su momento, cuando apareció esta escuela, se le asociaba más a las teorías marxistas, esto de que trataba en la década de los 60, surgió esta escuela emancipadora y era una afrenta, ¿verdad?, a lo que se vivía en aquella época. Bueno, Miguel Ángel Llanes dice, hay que leer también la escuela Ha muerto de Everett Reimer. Muy bien, muy bueno el dato, Miguel Ángel, para conectarlo con Iván Illich, ¿verdad? Para que vayamos viendo también de que hay estas teorías que hablan de una emancipación de la escuela, pero creo yo de que no es que va a desaparecer, ¿verdad? Porque es necesario preparar a las futuras generaciones ese papel que tienen los docentes, sino que es una escuela distinta, ¿verdad? Una escuela de que hay que transformarla. Por eso se habla de una emancipación. Pero esta emancipación
Mi punto de vista es que cuando uno está estudiando estas teorías pedagógicas, creo yo que el primero que tiene que emanciparse es el docente, porque estos temas lo que hacen primero es liberarnos internamente a nosotros. Y creo yo que todas estas teorías pedagógicas lo que luchan, ¿verdad? Lo que van buscando es cortar, ¿verdad? Ese cordón umbilical con las escuelas tradicionales, ¿verdad? O con la teoría digamos, generan sujetos demasiado dóciles, demasiado digamos, pasivos, ¿verdad? No son protagonistas de sus propios conocimientos, de su propio aprendizaje o de su propia formación. Entonces, todas estas teorías van en busca de eso, ¿verdad? De tratar de hacer esa transformación que necesitan nuestros sistemas educativos en la actualidad. Por lo tanto, ¿verdad? Tienen como finalidad estas escuelas promover una educación que prepare al ser humano para el trabajo, pero con perspectiva colectiva. Desarrolla en el ciudadano una actitud crítica que posibilita apropiarse de los conocimientos de la humanidad de manera cuestionadora, sin actitudes sumisas. Esto, ¿verdad?, dista totalmente de las teorías, esta teoría pedagógica del conductismo, porque aquí no, aquí tenemos un sujeto más suelto, más libre, más crítico, más autónomo, una persona mucho más pensante, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros de que tal vez al sistema no le convienen porque el currículo responde a un perfil. La escuela se propone un tipo de ciudadano que se quiere formar y formar ciudadanos bajo esta escuela es formar ciudadanos demasiado críticos, personas emancipadas, personas que pueden trabajar colectivamente con el otro, se pueden organizar y hay ciertos estados, dependiendo de sus niveles de democracia, paupérrimos o atrasadas, no les convienen este tipo de sujetos, porque consideran que estos sujetos no le van a permitir dominar al grupo como ellos se lo esperan. Mercedes Rivera dice, Freire es afín a la educación popular. Correcto, tiene grandes textos, ¿verdad? Educación popular, la educación de adultos, digamos, la alfabetización fue uno de sus temas más importantes que él desarrolló. Miguel Llanes reitera, dice, mi abuela quiso que yo fuera educada, por eso no me mandó a la escuela. Margaret Mead, creadora de la sociología antropológica. Correcto, de eso se trata, ¿verdad? Que hay algunos que dicen, yo una vez recuerdo que a un estudiante, a un alumno, una vez que yo fui a recoger los certificados de mi hijo a la escuela y estábamos leyendo ahí los comentarios que hacían los profesores en las libretas de calificaciones y ponía ahí una maestra, ¿verdad? Recuerdo así en las observaciones que le ponía a un estudiante y el profesor, su padre, lo estaba leyendo en voz alta y ahí los demás padres de familia estábamos ahí a la par y le había puesto a la profesora, si su hijo, ¿verdad? O si este alumno viniera menos a la escuela, aprendería más. Entonces eso yo lo recordé cuando empecé a estudiar estas teorías pedagógicas, principalmente a Iván Illich, ¿verdad? Que ese es el que yo más he leído y ustedes están agregando otros autores que me parecen a mí muy importantes también sobre esta postura, ¿verdad? Donde a veces nosotros en la escuela, lejos de generar conocimiento, llegamos como a complicar los conocimientos. A veces hay profesores que nos han marcado de manera negativa en nuestra formación, que los recordamos por el resto de nuestras vidas, pero no por lo bueno, sino por el nivel de afectación que nos provocaron en nuestra formación, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el asunto y yo concluyo esta última escuela diciéndoles pues de que como docentes, primero, ¿verdad? Tenemos que transformarnos nosotros. La lectura de estas teorías pedagógicas, primero, tiene que generarse una transformación interna. Primero tenemos que liberarnos nosotros como personas, como docentes, porque solo así podemos ser capaces de liberar a los estudiantes también que vienen de esa manera. Por eso, si les viene bien a ustedes conectar esta temática, hay un video muy interesante, ¿verdad? En la web, en YouTube, que se llama La educación prohibida. Y ahí en 3 minutos tiene la habilidad, que editó ese video, tiene la habilidad de explicar el mito de las cavernas de Platón de una manera muy sencilla, muy práctica, de cómo a veces nosotros vivimos en la ignorancia y la necesidad de liberarnos. Y el conocimiento es el encargado de hacer ese proceso de liberación. Entonces, bueno, sublime, dice Miguel Ángel.
Bueno, entonces, una vez finalizado eso, tendríamos que hablar sobre nuestra tarea de esta semana, ¿verdad? Como es nuestro trabajo que vamos a realizar, que sería nuestro primer trabajo de la materia de manera colaborativa. Voy a referirme un poco a esta manera colaborativa porque a veces sabemos que no nos gusta trabajar con otros. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que en entornos virtuales el trabajo en equipo es elemental. Es necesario que desarrollemos nosotros la habilidad, ¿verdad?, de poder colaborar y hacer trabajo con otro. Así es que no es con la intención de estresarlos, no es con la intención de confundirlos, ni generarles, digamos, complicaciones, porque recuerden de que lo que se pretende es facilitar el conocimiento. Es aquí donde ponemos nosotros en práctica de desarrollar esa habilidad de poder interactuar con otro compañero a través de estas herramientas tecnológicas, que es a lo que ustedes se están preparando, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que es ahora un foro colaborativo, ya no es individual, sino que ya lo van a hacer, vamos a ver si esta conformación de equipos se convierte, perdón, si este grupo, ¿verdad?, porque ahorita están en grupo, vamos a tratar de convertir estos grupos en equipo. Entonces vamos a ver si trabajamos en equipo. Para los que tenemos empleos, ¿verdad? Y trabajamos con otras personas, muchas veces donde trabajamos, ya sea conformamos grupos o conformamos equipos. Hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Los equipos sí son más coordinados. Los equipos hay una colaboración, hay una empatía entre sus miembros. Y no son, a veces los grupos solamente es una reunión de personas, cada quien realiza su trabajo de manera individual, así como cuando se dejan trabajos grupales en la escuela o en la universidad, los alumnos solo dicen, bueno, vos haces esta parte, tú haces este otro, y solamente lo que hacen después es pegar todo. Eso lo que hace es hacer como un Frankenstein, ¿verdad? Y al momento de leerlo no se comprende porque no ha habido esa interacción entre sus miembros. Entonces, bueno, la actividad es sencilla, ¿verdad? Van a traer ustedes a su mente en su proceso de formación en pregrado, no aquí en maestría, sino en pregrado, en su licenciatura, en su técnico, ¿verdad? En su nivel de educación superior, pero en pregrado, en la universidad, va a traer a su mente dos recuerdos, ¿verdad? Aquella clase, ¿verdad?, que le generó, digamos, le tuvo usted buena experiencia y una mala experiencia con docente, ¿verdad? Y en un promedio de 200 palabras va a redactar las dos experiencias de manera separada, ¿verdad? Cada uno de sus miembros va a contar su historia, su experiencia de esa clase que fue de su agrado en 200 palabras, y luego la clase que fue de su desagrado en otras 200 palabras, tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, ¿verdad? De no escribir mucho, sino su experiencia buena y su mala experiencia. Luego, ¿verdad? Una vez que hayan descrito esas dos experiencias, que harían una sumatoria de 400 palabras, pero divididas en una buena y mala experiencia, luego de eso, ¿verdad?, en cada uno de ellos va a tratar de identificar elementos del positivismo, conductismo, aprendizaje significativo, constructivismo o de escuela emancipadora. Puede ser que ustedes identifiquen elementos solamente de una teoría pedagógica, de dos, de tres o de todas, pero lo importante es que de esa experiencia ustedes tengan aquella capacidad de poder identificar o relacionar los elementos de estas teorías pedagógicas, ¿verdad? Esa sería como la primera parte. Luego, ¿verdad? Luego van a responder las siguientes interrogantes. ¿De qué manera integraría en mi ejercicio docente el aprendizaje significativo, el constructivismo y la escuela emancipadora? Entonces tendríamos ahí tres actividades. Primero describo mi buena y mala experiencia en 200 palabras cada una. Luego, como una segunda parte, identificar los elementos de estas teorías pedagógicas, ¿verdad? Del positivismo, conductismo, aprendizaje significativo, constructivismo y escuela emancipadora. Y finalmente, ¿verdad?, contesto esta pregunta. ¿Cómo son? ¿De qué manera integraría en mi ejercicio docente el aprendizaje significativo y constructivismo y educación emancipadora? Entonces, lo van a guardar en ese caso, ¿verdad?, ambos casos, y asimismo las respuestas y aquí les da
las cuestiones formales de el trabajo. Y deberán, ¿verdad?, subirlo o enviarlo al foro número 1. Entonces, ahí está la fecha, que sería hasta el domingo, y aquí están los criterios de evaluación. Traten de ajustar, digamos, traten de hacer sus trabajos de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se les requiere según esos puntos, puesto de que el análisis, la lectura y la evaluación que se les hace a sus trabajos es de acuerdo al cumplimiento de esos pasos y según los criterios que están acá. A veces quiero hacer la aclaración, a veces en el espacio de comentarios que está ahí de la calificación, a veces yo hago comentarios, pero tal vez que no son criterios de evaluación, sino que son comentarios como para, tal vez es como para poder orientar o sugerencias o una recomendación, pero no es con el afán de, digamos, de descalificar o, digamos, bajarle méritos a lo que ustedes escriben. Sé de que aquí estos niveles es muy complicada la calificación porque estamos entre profesionales, incluso hay modelos pedagógicos que no requieren de calificación. Hay lugares donde desaparece la calificación, nada más solo es participación. Yo tuve una experiencia de participar en un nivel de posgrado donde el profesor dijo, aquí no hay calificaciones, aquí solamente es participación. Y él decía, no soy yo quien para estarlos calificando. Y a nosotros nos sorprendió eso porque todos los docentes nos calificaban. Y él no, él vino y dijo, no, no hay calificación. Créanmelo de que sorprendentemente fue una de las materias que nos dejó mayores aprendizajes, porque nos quitó el estrés de la calificación y a veces entramos en esos problemas de los números, ¿verdad? Que yo creo de que nadie vale, no vale un 9, nadie vale un 8, nadie vale un 10, esos son números, al final son números. Creo yo que todos en cierta medida pues tenemos nuestros conocimientos y el hecho de ser profesionales creo de que ya tenemos esa calidad. Bueno, las 200 palabras solo sobre la anécdota personal o incluyen el comentario pedagógico. No, son 200 palabras para cada experiencia, ¿verdad? Usted va a encontrar su experiencia, su buena experiencia en 200 palabras. Luego, ¿verdad? Se va a recordar de una mala experiencia, otras 200 palabras, Miguel. Y, ¿verdad? Una vez que ya haya hecho eso, entonces ahora sí, luego seguidamente va a empezar a identificar tanto en su buena experiencia como en su mala experiencia, los elementos de estas teorías pedagógicas que están acá. Esa sería una primera parte. Mercedes Rivera es la experiencia, sí, lo que ustedes vivieron, lo que ustedes pasaron, cómo ustedes recuerdan esa clase, cómo ustedes recuerdan si fue una buena experiencia o una mala experiencia. Todos en nuestra educación superior hemos tenido esa, ¿verdad? Esa buena y mala experiencia. Entonces, de eso se trata. Esto es con el objeto de que ustedes, a través de un caso práctico, relacionen o vinculen estas teorías pedagógicas. Entonces, serían dos buenas y dos malas. Claro, como son dos integrantes, entonces serían una y una de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero recuerden de que están trabajando en equipo, pero el trabajo al final, la calificación será según lo que cada uno de ustedes trabaje. El trabajar de manera colaborativa es para que ustedes se ayuden mutuamente, pero al final la calificación puede ser de que sea diferente, ¿verdad? Todo depende del nivel el nivel de desarrollo que ustedes hagan. Pero si llegan ustedes a desarrollar un trabajo muy, pero muy integrado, muy, pero muy en equipo, probablemente tengan igual nota, ¿verdad? Probablemente. Y ya ha ocurrido. Los dos con distintos aportes, pero muy buenos, hacen un equipo y por lo tanto se merecen igual calificación. Pero a veces yo quiero adelantarme de que es necesario que comiencen esa interacción entre ustedes, porque, y traten de dejar evidencia en el foro, para ver qué nivel de interacción han tenido ustedes al momento de crear su tarea, ¿verdad? Entonces, está ahí, ¿verdad? Mariana dice, es una experiencia por cada integrante. Claro, por cada integrante una experiencia buena y una experiencia mala. Cada estudiante tendrá que redactar 400 palabras, ¿verdad? 200 para una buena experiencia y 200 para una mala experiencia. La parte que pide los fundamentos del positivismo, conductismo, etcétera, ahí cuando se debe redactar, seguidamente, ¿verdad?
Ahí será el estilo de ustedes. Bien lo colocan inmediatamente que describen su mala experiencia, pueden ustedes redactar ahí los elementos o bien redactar las dos experiencias, tanto la buena y la mala, y seguidamente digamos, los elementos que identifican de cada una de las teorías pedagógicas. Eso queda como a estilo, ¿verdad? A estilo de cada quien. Bueno, hasta aquí quedaría entonces la actividad. Eh, Pregunto, no sé si hay más, si hay algo más por aclarar algo sobre la temática, porque ya lo sube 15 minutos más. Ay, perdonen que siempre me paso de la hora. Fátima dice, es decir, no tiene límite de palabras, lo que comenta la compañera Mairene. Eh, Bueno, personal creo de que no, ¿verdad? Pero tratemos de ser lo más precisos posible, ¿verdad? No llenemos de mucha información, sino que prácticamente es puntual la pregunta sobre los elementos, ¿verdad? Identificados, una breve explicación tal vez sobre el elemento, pero sin extendernos demasiado. Aquí lo importante es que identificamos cómo, ¿verdad? Operan esos elementos en la práctica, ¿verdad? Unas 100 palabras para los elementos, correcto. O bien podemos hacer la misma cantidad, ¿verdad? La misma cantidad de 200 palabras para hacer la explicación, por poner un límite. Porque no se trata de... Si ustedes se fijan, hay unos límites. Hoy con las respuestas que ustedes han dado, algunos se pasaron, digamos, triplicaron el número de palabras exigidas, pero traten ustedes de ajustarse, ¿verdad? Quizás si la experiencia la cuento en 200 palabras, la identificación de los elementos también podemos sujetarnos a esas 200 palabras para equilibrar el asunto. Eh, Aquí lo que es que sabemos que no hay que ser muy excesivos. Vean ustedes cuando las redacciones son originales, a menos de que estemos acostumbrados a la pluma, se nos da mucho de escribir, pero cuando no estamos acostumbrados a escribir, redactar una línea original, eh, vean lo que cuesta sentarse y empezar a redactar de manera original, porque hay que tener, hay que usar muy bien, con propiedad la semántica, la sintaxis, ¿verdad? Entonces es necesario desarrollar esas habilidades. Y ojo, que escribimos para otros, no escribo para mí. Yo puede ser que lo tenga muy claro en mi cerebro, pero al momento de escribir escribo otras cosas. Y hay que tener cuidado y pongan atención mucho, ¿verdad? Mucho a los signos de puntuación, porque eso nos manda por otro rumbo. Yo quiero decir esto, pero si no hago buen uso de los signos de gramaticales, pues me puede llevar a otro rumbo lo que quiero decir. Entonces, digamos, hasta ahí quedarían las explicaciones. No sé si hay algo más, estimados colegas y amigas y amigos, que quisieran compartir. Miguel Ángel Llanes dice, esta sesión ha sido un diálogo excelente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo quedo muy complacido de estar aquí con ustedes. Siempre me genera mucha alegría, mucho entusiasmo de estar conversando con ustedes estos temas que en lo personal a mí de verdad me apasionan y me encanta. Esto de la educación son temas muy, pero muy motivadores, ¿verdad? Y que tenemos en nuestras manos, se nos da la tarea de cambiar el país, ¿verdad? Cambiar el rumbo del país, y los encargados somos nosotros. La educación es la que transforma las sociedades. La esperanza del cambio de una sociedad más desarrollada, más equilibrada, donde dé más felicidad a los ciudadanos, sea más justa, más equilibrada, la clave está en la educación. Así que juntos, ¿verdad? Vamos a tratar de ir generando esos cambios. Muy bien, Jonathan dice buenas noches y gracias, Lynn. Yo a ustedes, a todas y a todos, les deseo muy, pero muy buenas noches. Espero de que descansen, ¿verdad? Ya esto ya prácticamente ya estamos a la mitad, ¿verdad? Ya vamos muy avanzada en la materia. Ya va a estar, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ya habrán cursado su segunda materia de su maestría, ¿verdad? Y van en ese proceso de formación. Mayrene dice, ok, muchas gracias, Lick. A ustedes también muy agradecidos por acompañarme y escucharme, ¿verdad? Y les deseo también que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y quedamos en contacto en el correo o en la mensajería interna de la plataforma. Así es que hasta luego y buenas noches.